Muchas gracias. Auditor, indudablemente el informe que usted nos presenta y su exposición nos llevan a ver que tenemos una gran cantidad de retos para que el ejercicio de los recursos públicos sea eficaz y cumplan plenamente con su objetivo, que es mejorar la calidad de vida de quienes habitamos México. De los datos que nos ha proporcionado el informe de resultados de la cuenta pública, nos desprenden preocupaciones y nos alertan sobre la multiplicidad de dificultades y de problemas que presenta el proceso de la aplicación del gasto público, que incluso muchas de ellas pudieran ser constitutivas de delito. El principal problema que encontramos es la omisión de los responsables en los 3 órganos de gobierno para aplicar correctamente estos recursos mediante la implementación de políticas públicas sin anteponer intereses personales o tener intereses que nos puedan llevar incluso a la aplicación de los recursos en términos de procesos electorales. Entonces, le hago mis primeras preguntas. ¿Considera usted que uno de los principales problemas es el correcto manejo de los recursos públicos? ¿Se debe a una falta de ética en la función pública? 2. ¿Qué opinaría si de manera adicional a la construcción de un nuevo sistema anticorrupción se contemplaran lineamientos éticos para las y los servidores públicos, así como esquemas de profesionalización? Y por otra parte, desde luego un problema que nosotros encontramos es la cultura institucional, que aún considera normal ciertos procedimientos que llevan a probables actos de corrupción o a una nula vocación de servicio, que eso también se llega a presentar por parte de algunas autoridades. A ello se suma la falta de sensibilidad social de los gobiernos que impiden ver el impacto negativo que tiene un mal destino del presupuesto. Esta afirmación la baso en los datos que nos proporciona el informe de resultados, en específico el gasto federalizado, la mayor fuente de ingresos para entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El incremento de las transferencias realizadas por la Federación no se han traducido en menor desigualdad, que sería el objetivo de los recursos que se aplican para las políticas públicas. Y esto se mira en los datos que usted mismo nos proporciona al registrar Chiapas, por ejemplo, el índice más alto de pobreza con 76.2% y 31.8% en pobreza extrema, o Oaxaca que le sigue con 66.8% y 28.3% respectivamente, Guerrero con 65.2% y 24.5%, y Puebla con 64.5% y 16.2%, y de allí pues hacia abajo. Lo anterior se debe a que los recursos de gasto federalizados son para cumplir con obligaciones del Estado en temas fundamentales como salud, educación, seguridad, cultura, infraestructura deportiva o desarrollo regional. Sin embargo, con las irregularidades detectadas, se impide garantizar el ejercicio de dichos derechos y se limita el desarrollo de la sociedad. Por ello, señor auditor, ante las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los recursos del gasto federalizado, ¿cuál sería su opinión de fincar responsabilidades contra servidores públicos por estar violentando derechos fundamentales por el mal manejo de los recursos? Es claro que no solo hay un daño al erario público, sino una responsabilidad en contra del desarrollo de las personas, que ese sería otro tema que creo que es importante, porque no solamente es el manejo, sino el impacto que el mal manejo puede tener en la vida diaria de las personas y en su desarrollo. Un elemento a destacar es que persisten las observaciones registradas
desde hace varios ejercicios fiscales, por lo que hace al gasto federalizado en 2014, las cuales son, entre otras, las transferencias a otras cuentas bancarias sin control específico, la aplicación de recursos en fines diferentes a los fondos y programas, inadecuado control e insuficiente transparencia en el manejo de los recursos. También existió falta de documentación comprobatoria y pago de conceptos o rubros no autorizados y retraso en el ejercicio de los recursos que afectó significativamente el logro de los objetivos y las metas de gasto. Y aquí haría la pregunta que hice en el anterior bloque, que tiene que ver qué tanto impacta para que esto suceda el retraso que se tiene desde Hacienda a los estados y luego de los estados a los municipios, o directamente de la federación a los municipios cuando estos recursos van, porque ese también es un elemento muy importante, que si llegan los recursos en agosto y ya estamos para cerrar, entonces mete en una serie de complicaciones, y yo creo que este es un elemento que se tiene que considerar también para que podamos tener pues un engranaje que realmente nos lleve a poder cumplir con los tiempos. Entonces, esta sería una pregunta. Continúo, si son recurrentes las fallas y omisiones y malos manejos de este tipo de gasto, ¿cómo se puede evitar esta incidencia? ¿Considera usted que deben existir requisitos más rigurosos de ingreso al servicio público en el caso de aquellos encargados de manejar los recursos? ¿Ha sido suficiente con los procedimientos que la auditoría ha ordenado iniciar para las posibles sanciones? Finalmente, auditor, del informe de resultados se desprende que entidades federativas que tuvieron procesos electorales el año pasado y las que tendrán este año son las que más irregularidades presentan en su gasto federalizado, cosa que no es casualidad ante pues acciones que pudieran ser irresponsables o que pudieran ser conductas que sean intencionadas e incluso delictivas de destinar recursos a campañas políticas. Al respecto, ¿cuál es su opinión y el papel de la auditoría frente a las irregularidades detectadas en tiempos electorales? ¿Existe una coordinación con la FEPADE para detectar estos hechos y después denunciarlos? ¿Cree usted que es una coincidencia o una actitud irresponsable o dolosa por parte de los servidores públicos involucrados? Y bueno, está la pregunta que había hecho sobre el caso de Veracruz. Aquí mi pregunta es que se ha calificado como una auditoría de situación excepcional que fue practicada al gobierno de Veracruz. Aquí la pregunta sería, ¿podría darnos las razones que motivaron la misma? Es cuanto, auditor. Muchísimas gracias. Diputados PRD, más cerca de ti.